Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estoy con mi hijo Pedro para hablar justamente de algunos temas que hoy están pendientes en México. Uno de los más importantes, pienso, pues tiene que ver con la salida de esta pandemia, con la vacunación y las políticas que ayer, por cierto, el propio Jorge Ramos le cuestionaba al presidente. Pues sí, hablar de la estrategia de vacunación creo que es importantísimo. Miren, ya pasó la época electoral, ¿no? O sea, ya toda esta parte de capitalizar políticamente la aplicación de la vacuna, pues ya debe de quedar en el pasado y estamos hablando de números que todavía no acaban por asistir a la razón. México ha recibido, vámonos en términos redondos, ha recibido 60 millones de vacunas, de las cuales ha aplicado 45 millones de vacunas. Hay 15 millones de vacunas que están ahí, que no sabemos dónde están. No sabemos quién las tiene. En el refri. Están en el refri, ahí las tienen, ahí guardaditas. Y hay una estrategia de vacunación que, por cierto, ha caído estrepitosamente en México y que sigue en manos del gobierno federal. Y entonces es aquí donde tenemos que poner la pregunta. En algún momento el presidente lo dijo, que la iniciativa privada iba a ser parte de la estrategia de vacunación y sigue sin ser así. Toda la vacunación está puesta por el gobierno federal y se ha demostrado, se ha visto que el gobierno federal no tiene la capacidad para poner estas vacunas de forma rápida y expedita. Ahora, la pregunta que le hacen hoy a Hugo López-Gatell en la conferencia mañanera es, bueno, y ya que te acabes estas 15 millones de vacunas que no sabemos dónde están, pues todavía tienes un remanente del 50%, más del 50% de la población que no se ha vacunado. 60 millones de vacunas, 128 millones de habitantes, pues todavía vamos a pensar que no todos tengan que ser vacunados. De vacunas y por otra parte, vamos a pensar que hay que vacunar 2 veces en algunos de los casos. Ahora, México está utilizando vacunas chinas, rusas, la vacuna patria, ya no les quiero ni preguntar de la vacuna patria, la vacuna mexicana, porque no sabemos dónde está, pero yo no entiendo cómo Hugo López-Gatell sigue estando al frente de esta estrategia nacional en contra de del COVID-19, cuando el señor ha demostrado que no tiene las credenciales. Fíjate, hoy estaba hablando el subsecretario Gatell de que la vacuna no estaba autorizada para vacunar a personas menores de 18 años. Oye, en los Estados Unidos están vacunando de 12 años en adelante. En Inglaterra. Y el doctor muerte no se entera. Entonces creo que hay vacunas AstraZeneca, Pfizer, Moderna, que están siendo autorizadas para... Y aparte de todo, espérate, la COFEPRIS autorizó la aplicación de vacunas a menores de 18 años en México y el doctor Hugo López-Gatell no está enterado. Aparentemente no está enterado. No está enterado. Entonces, decía que se abre un nuevo esquema de vacunación y por eso sale el tema de la vacunación, porque se abre nueva forma para registrarte para la vacuna, que se te dará un certificado de vacunación. Y ese certificado de vacunación lo están abriendo para personas de 18 años en adelante. Entonces, la pregunta fue inmediata. ¿Y qué va a pasar con los que no tienen 18 años? No, pues que se esperen a tener 18 años y entonces que se registren. Imagínate en dónde queda una persona, un niño de 12 que tiene que esperarse 6 años para poderse vacunar según el doctor Hugo López-Gatell. Y aparte de todo, México, hoy estuvo también Marcelo Ebrard Casaubon allá en la conferencia mañanera hablando de las estrechas relaciones que México está haciendo con N cantidad de países, entre ellos Francia, Italia, Japón, etcétera, etcétera, para seguir buscando vacunas. Pero muchas de las vacunas que recibimos los mexicanos las estamos regalando a países centroamericanos. Perú, Bolivia, Guatemala, en casos específicos, además de las vacunas que están recibiendo estos países por medio de esta estrategia internacional COVAX que encabeza la ONU. Ahora, otra cosa, en la estrategia de vacunación mexicana, le estamos poniendo todas las canicas a vacunas que no están autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos ni por la FDA, que nuevamente estas vacunas y principalmente la Sputnik y la CanSino, si tú llegas con esta vacuna a los Estados Unidos o llegas con la vacuna a Europa, no puedes pasar. Entonces, nuevamente México está cometiendo muchos errores en términos de la estrategia de vacunación, pero el punto
punto medular de todo esto es, si ya pasó la época electoral, ya vimos que sacaron todos sus panfletos de que gracias a Andrés Manuel López Obrador nosotros nos vacunamos, y gracias a los delegados y a los alcaldes y a los gobernadores y a todos hicieron sus panfletitos de que gracias a ellos tenías la vacuna, ya se sacó el rédito político. ¿Por qué no se da paso a la estrategia de vacunación por el orden privado? Están los hospitales listos, están las enfermeras y los doctores listos para recibir las vacunas que siguen siendo guardadas celosamente, tan celosamente por el gobierno, que tenemos 15 millones de vacunas, como todo en este país mexicano, desaparecidas. ¿Sí? No se hable de las vacunas del crimen organizado, ¿eh? Es otro tema. Es otro tema, porque ha habido casos en México en donde el crimen organizado se han robado vacunas y han sacado vacunas piratas. Y el gobierno, mira, mutis. Calladito de todo este asunto. Bueno, de todas maneras, yo pienso que ya llegó, como dices tú, el final de lo que pudiera ser una renta política para el gobierno de López Obrador, ya que deje que el sector privado también haga su propio esfuerzo, que yo creo que será mucho más que bienvenido, porque hay zonas en la República Mexicana que en este momento no solamente están insuficientes en la atención sobre las vacunas, sino que están ausentes de la atención de las vacunas. Y aparte de todo, hagamos un cálculo. ¿Cuántos mexicanos se han venido a vacunar a los Estados Unidos? Estas cosas, como las remesas, no te las puedes aventar como logros de la administración de López Obrador. No. Gracias a López Obrador se fueron a vacunar a Houston. Pues no, ¿verdad? A Los Ángeles o a San Diego. Los Ángeles o a Arizona o a Las Vegas. Puntos. Bueno, en Las Vegas están ofreciendo hotel y vacuna. En Pecos, en Texas. Entonces, pues bueno, creo que la estrategia es errónea y lo ha sido desde el inicio de la pandemia. Pues sí, ahí está. Ya llegó el momento de que la renta política se acabó. Yo creo que ya sensatamente, señor López Obrador, tiene usted que atender a una estrategia que ha venido siendo fallida desde el principio, cuando usted mismo rechazaba el uso de la mascarilla y tenía un sacré-cœur para tratar con ello de ahuyentar a los malos espíritus que pudieran infectarlo del COVID. En fin, por ningún lado se le ve una lógica, sobre todo en este momento. Países que, pues aquí ya nos tocó ir el domingo a misa aquí en Houston, en misa, un lugar más comunitario que se no puede ver, sin mascarilla. Sin mascarilla, sí. Bueno, gracias. El 70% de la población, 69% de la población adulta vacunada. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.